Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bien. Bueno, bien, me alegra mucho que se encuentren bien. En la tarde del día de hoy, la clase que vamos a exponer es con respecto al tema que ya venimos trabajando, el movimiento armónico simple. Y otra aplicación del movimiento armónico simple es el que hoy vamos a conocer, que es el péndulo simple. Juan Diego, ¿me colaboras si sos tan amable? Entonces vamos a repasar, vamos a tomar notas, si son tan amables, de los objetivos para la clase de hoy. Se los voy a recordar para que tomemos nota, por favor. Identificar y determinar las características del péndulo simple con base en el movimiento armónico simple. Le repito, identificar y determinar las características del péndulo simple con base en el movimiento armónico simple. Y el otro objetivo, espero estén tomando nota, es identificar las variables que intervienen en este movimiento del péndulo simple y cómo es su incidencia cuando se varían. Entonces vamos a aprender a caracterizar el movimiento del péndulo simple. ¿Correcto? Antes de comenzar a hablar del movimiento del péndulo simple, vamos a recordar algunos otros movimientos que ya hemos visto hasta el momento. Vamos a pasar un videíto corto de unos minutos en el que vamos a recordar esos conceptos para que abordemos entonces el tema principal del péndulo simple. ¿Listo? Ok. El movimiento de oscilación más sencillo es el movimiento armónico simple, que se repite periódicamente sin pérdida de energía, es decir, manteniendo la amplitud o máxima separación de la partícula oscilante respecto de su posición de equilibrio. Se llama amplitud y se representa con la letra A, el máximo desplazamiento de la partícula respecto al punto origen del eje X o punto de equilibrio, y el periodo, que se representa con la letra T, tiempo que tarda la partícula en realizar cada oscilación completa. En lugar del periodo, también se caracteriza el movimiento armónico simple por la frecuencia, que se representa con la letra F, igual al número de oscilaciones realizadas en un segundo. Gracias, Juan Diego. Correcto. Entonces me colaboras. Juan, apagamos el televisor un momentico y ahorita volvemos. Gracias. Si me haces el favor. Bien, muchachos. Antes de continuar, entonces, vamos a hablar de aquellos conceptos que debemos tener presentes en el momento de estudiar el movimiento del péndulo. ¿Listo? Entonces, el primero que vamos a recordar, que no lo nombraron en el video, pero que es intrínseco a él, está asociado. Movimiento periódico. ¿Qué recordamos del movimiento periódico? ¿Es el qué?
Es correcto. Se realiza siempre el mismo movimiento en tiempos iguales. El mismo movimiento en tiempos iguales. Y muchachos, ¿cómo llamamos nosotros a ese tiempo? Periodo. Muy bien, lo tenemos claro. Ese sí lo nombraron en el video. ¿Lo recordamos? Sí. Período. Muy bien. Entonces es una variable importantísima en el estudio de todos estos movimientos. El período. Uno de esos movimientos característicos periódicos que hemos estudiado, que lo nombraron en el video y que ya nosotros hemos visto, es el movimiento circular uniforme. ¿Cuáles son las características principales de ese movimiento circular uniforme? Muy bien, Camilo. Jóvenes, espero que todos lo recordemos. El movimiento circular uniforme es periódico y tiene una trayectoria siempre circular. Periódico y circular. Y otro de los movimientos que estamos viendo en este instante es el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple también es ¿qué? Periódico, ¿cierto? Ya habíamos hablado de algunas de sus características, que es periódico, y la otra característica del movimiento armónico simple es ¿cuál? Muy bien, Diana, que es producido por una fuerza restauradora. La pregunta que espero recuerden, esta la vimos hace poco. Si de pronto necesitamos observar del cuaderno, lo podemos hacer. Recordamos qué es una fuerza restauradora. Camilo, nuevamente. Es la que tiende a llevar la masa a su punto de equilibrio. Perfecto. ¿Quién recuerda qué es punto de equilibrio? ¿Qué es punto? Cuenta. El momento en que el objeto se queda quieto. El punto de equilibrio es específicamente el momento donde el cuerpo está o en reposo o está en movimiento sin variar su velocidad, es decir, no está acelerado. Entonces, en este caso, para el estudio que vamos a hacer hoy, el cuerpo va a estar en un estado de reposo. Listo, ahí está en su punto de equilibrio. Y cuando se modifica, entonces aparece la fuerza recuperadora. Listo. Entonces, el movimiento periódico está asociado a una fuerza recuperadora que hace que ¿qué? Exacto, que hace que el cuerpo llegue a su punto de equilibrio o vuelva a su punto de equilibrio. Esas características son las que vamos entonces a observar el día de hoy en el movimiento del péndulo simple. Entonces vamos a hablar de esas características y vamos a interactuar con ellas. Juan Diego, si me haces el gran favor nuevamente de encenderme la tele, para que hablemos entonces, ahora sí, recordando esos ítems que vimos, vamos a hablar entonces del péndulo simple. Avanzamos. Ay, si me haces el favor, ¿me podrías colaborar con uno de los péndulos grandes? Vamos entonces a hablar de qué es el péndulo simple, ¿listo? Gracias, Juan. ¿Me permites estar ahí un momentico? Ya vamos a... El péndulo simple es entonces simplemente una masa atada a una cuerda. La masa atada a una cuerda. Esa masa atada a una cuerda presenta un movimiento oscilatorio. Observamos, se encuentra en su punto de equilibrio. Lo saco de su punto de equilibrio y comienza a moverse. Ese movimiento que empieza a hacer es alrededor de su punto de equilibrio. Este es el movimiento que vamos entonces nosotros a caracterizar el día de hoy. Vamos a demostrar que este movimiento es también armónico simple. Y vamos a ver cómo esas variables que intervienen en este movimiento las hacen de que funcione de una o de otra manera, ¿correcto? Entonces, por favor, Juan Diego. Vamos a tomar nota, si son tan amables. Muy juiciosos están hoy.
Tranquilos, relajados, como siempre. ¿Qué es entonces el péndulo simple? El péndulo simple está compuesto por una masa que cuelga de una cuerda de masa muy pequeña o despreciable. Es decir, no vamos a tener en cuenta en el estudio de las características de este movimiento del día de hoy, no vamos a tener en cuenta la masa de la cuerdita. Listo, ustedes observan y ahorita lo van a reafirmar de que la cuerda que vamos a utilizar pesa muy poco. El cuerpo, oiga, importantísimo, por favor, para que lo tengamos bien presente. El cuerpo describe un movimiento periódico respecto al punto de equilibrio. Ya habíamos definido, ya recordamos la definición de lo que es el punto de equilibrio. Juan Diego, y por último, si me haces el gran favor, vamos entonces a hablar de esas características de este movimiento, de este cuerpo con lo que acabamos de describir. ¿Listo? Entonces, tenemos expuesto acá en nuestro televisor algunas características frente al movimiento, pero yo las voy a exponer para que las tengamos presentes en el tablero, para que vayamos tomando nota y vamos observando cuáles son las variables que intervienen en el movimiento del péndulo simple, ¿correcto? Podemos ya entonces apagar, ya tomaron la nota. Esa parte yo ya la voy a explicar nuevamente para que lo tengamos presente. Gracias, Juan. Muy bien. Entonces vamos a hablar de ese movimiento pendular. Vamos a demostrar que es un movimiento armónico simple primero. Y luego de eso vamos a interactuar con ese movimiento. O sea, no lo vamos a dejar solo en el tablero, sino que vamos a ver qué podemos hacer con él. Entonces vamos a hablar del péndulo simple, vamos a hablar de su movimiento. Vamos a hablar de su movimiento. Vamos a tener en cuenta dos condicioncitas, vamos a dividir esta explicación en dos partecitas. La primera, unas características geométricas que tiene el movimiento, y lo segundo, todo el actuar de las fuerzas que están involucradas en este movimiento. O sea, qué fuerzas están actuando acá para poder llegar a concluir. Listo. Entonces, la primera parte. El péndulo simple se encuentra en estado de equilibrio, correcto. Para comenzar a moverlo vamos a perturbar esta masa, la vamos a sacar de su punto de equilibrio y vamos a desplazarla. Observamos que el desplazamiento que estoy haciendo en este momento está siendo con respecto a su punto de equilibrio un ángulo muy pequeño, y es de lo que vamos a hablar en este instante. ¿Qué sucede? El péndulo se encuentra en su punto de equilibrio y para sacarlo de ese punto de equilibrio lo desplazamos. Ese desplazamiento que va a tener la masa con respecto a la posición inicial va a formar un ángulo muy pequeño, un ángulo alfa. Entonces, una de las primeras condiciones para poder demostrar de que el movimiento del péndulo simple es armónico simple, vamos a hablar de que el ángulo alfa va a estar entre los 1 y 10 grados. Un ángulo muy pequeño, un ángulo muy pequeño. ¿Cuál es el propósito de esto? Muy sencillo. Cuando la masa se desplaza, describe una trayectoria circular, un pedazo de círculo, ¿cierto? Una trayectoria de carácter circular. ¿Cómo llamamos al pedazo de círculo? Un pedacito. Llamamos arco, ¿cierto? Ese arco lo podemos recordar que se denota con la letra S, pero para efectos de poder demostrar que es un movimiento armónico simple, con un ángulo alfa pequeño, vamos entonces a tener en cuenta el desplazamiento de esa masa, de su punto de equilibrio hasta donde yo lo perturbé, como una distancia horizontal X.
Cuando el ángulo alfa es pequeñito, esa distancia horizontal x es casi igual a la medida de la trayectoria. Entonces por eso vamos a tener en cuenta de que solo para ángulos pequeños. ¿Y cuál es esta longitud que tenemos acá? Es la longitud del péndulo, lo que mide la cuerda con la que estamos haciendo el péndulo. En ese caso entonces a esa variable la vamos a llamar L, que nos representa la longitud del péndulo. L es la longitud del péndulo y X su desplazamiento. ¿Qué se nos forma en esta figura de carácter geométrico? Un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo entonces nos va a poder permitir hablar de esas variables con respecto al ángulo, y podemos decir que el seno del ángulo va a ser igual, por trigonometría que espero la recordemos, va a ser igual a al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso es la longitud L. Y la condición a la que quería llegar: cuando este ángulo es muy pequeño y medido en radianes, el seno del ángulo y el ángulo son casi iguales. Cuando el ángulo es muy pequeño, el seno y el ángulo son casi iguales, es decir, que el seno de alfa es más o menos igual al ángulo alfa. Y concluimos entonces en esta primera parte que el ángulo alfa es igual al desplazamiento sobre la longitud. Lo tenemos presente entonces, por favor. En una segunda parte vamos a hablar de las fuerzas que interactúan, que actúan en la masa del péndulo. Eso espero que también lo recordemos, muy sencillo. En un movimiento cualquiera, en una posición cualquiera del movimiento del péndulo. Entonces, en ese instante, el péndulo están actuando varias fuerzas, dos fuerzas específicamente. Una, la que produce la cuerda. ¿Cómo se llama? La tensión, muy bien, no la han olvidado. La tensión. Y la otra, propia de cada cuerpo en la Tierra, que se llama peso. Peso. Escuché gravedad, ¿quién lo dijo? Gravedad. ¿Qué pasa? La gravedad interactúa con la masa y produce el peso. Pero es importante lo que dijiste, porque lo vamos a recordar, que el peso es igual a masa por gravedad, ¿cierto? La masa por la gravedad de la Tierra, que en promedio es ¿de cuánto? Para que también lo recordemos de una vez. ¿Qué significa el menos? ¿Qué es hacia dónde? Hacia abajo. Vectorialmente, es una cantidad, vectorial que indica el menos, que es hacia abajo. Entonces, ese peso y esa tensión tienen direcciones diferentes. Vamos a utilizar un sistema de referencia en el que la tensión y uno de los ejes del sistema coincidan. Eje Y y eje X. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito entonces, gracias Camilo, y eje X. Con el propósito de que podamos descomponer en este caso el vector peso en sus componentes rectangulares. Un peso en X y un peso en Y. Y la pregunta que quiero que me respondan hasta donde hayamos entendido: si este es nuestro sistema de referencia, ¿todos lo observan? El tablero lo estoy escribiendo muy pequeño. ¿Se observa? Listo. Si este es nuestro sistema de referencia, la pregunta es: ¿en cuál de los dos ejes se está moviendo la masa del péndulo? En el eje X. Quiere decir entonces que en el eje de las Y no hay movimiento, no se está desplazando hacia arriba o hacia abajo según nuestro sistema, y por ende entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0.
Y eso también entonces nos indica otra cosa bien importante para que empecemos ya a desenredar todo esto. Que si se está moviendo en X, la sumatoria de fuerzas en X van a ser iguales, si se está moviendo, van a ser iguales a una fuerza. Y esa es la fuerza entonces que nosotros vamos a determinar cuánto vale. Son iguales a una fuerza. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje de las X? ¿Cuántas? Una que se llama peso en X, la componente en X. Y esa componente en X es igual entonces a la fuerza, a la única fuerza que está haciendo que el cuerpo se mueva, ¿cierto? En este caso, esa fuerza, ¿qué está haciendo en el cuerpo? Está haciendo que el cuerpo vuelva a su posición de equilibrio, es decir, que esa es una fuerza restauradora o recuperadora. Y esa fuerza, sabemos que por características es igual o se opone al movimiento. Se opone al movimiento. Mientras el cuerpo se mueve para un lado, la fuerza de restauración para el otro. Entonces, en este caso, esa fuerza, que es el peso, en la componente horizontal, es de carácter negativo. Y si el peso en X, por cuestiones geométricas que espero recordemos, si ese es también el ángulo alfa, si lo descomponemos, esa partecita ya la habíamos visto en temas anteriores, pero para hacerlo rápidamente, es igual al peso seno del ángulo alfa. Y ese peso es igual a masa por gravedad seno de alfa. Y habíamos dicho que el seno de alfa era igual a alfa, y a su vez alfa es igual a X sobre L. En resumen, esa fuerza recuperadora es igual a masa por gravedad, es igual a masa por gravedad que multiplica a X sobre L. Y de ahí podemos sacar una conclusión bien importante. Se me olvidaba al menos, que indica la oposición al movimiento. Que aquí hay valores que son constantes y otros variables. ¿Cuáles son constantes? La masa no cambia. La gravedad, que es en promedio para nosotros la misma cuando utilizamos los cálculos matemáticos, y la longitud del péndulo. En ese caso, lo voy a hacer por acá para terminar. Ya lo que queríamos llegar, esa fuerza es igual entonces, si la masa, la gravedad y la longitud no cambian, quiere decir que son constantes. Lo podemos representar con una letra K. Y lo único que varía es el desplazamiento, en este caso X. Si la fuerza en el péndulo es igual a menos K por X, entonces acabamos de demostrar que la fuerza recuperadora del péndulo simple es igual a la del movimiento armónico simple. Acabamos de demostrar entonces que el péndulo simple es un movimiento armónico simple. Bueno, espero me hayan tomado nota, muy atentos. Para terminar, habíamos visto otro sistema, el de masa-resorte. En el sistema masa-resorte ya habíamos definido que el periodo era igual a 2pi raíz de m, en el sistema masa-resorte que vimos en clases anteriores, m sobre k. Si para ese sistema masa-resorte el periodo es ese, podemos entonces entrar a reemplazar esa k que obtuvimos acá, que es masa por gravedad dividida la longitud. Si eso lo hacemos, reemplazamos, no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo,
obtenemos que el período es igual a 2pi raíz de longitud sobre la gravedad. Y ese entonces va a ser para nosotros el período del péndulo simple. Tomamos nota, por favor. Período del péndulo simple. Esa es la expresión que vamos a estudiar en detalle a continuación. Vamos a hacer una pequeña práctica, muchachos. Período del péndulo simple. Ya demostramos que el péndulo simple es movimiento armónico simple. Listo, tiene período. Véalo acá. Y lo calculamos de esta manera. Entonces, para interactuar con estas diferentes cantidades que intervienen en el péndulo simple, vamos en una pequeña práctica primero. Vamos a despejar de esta fórmula la gravedad. Luego de eso, vamos a medir la longitud y la masa de los péndulos que yo le voy a pasar. La longitud de la cuerda y la masa que está oscilando. ¿Listo? Para que con eso calculemos el periodo, para que con eso calculemos en varias ocasiones el periodo del péndulo. Vamos a hacer el ejercicio de moverlo, ¿sí? Calculamos el número de oscilaciones, el tiempo, como ya lo hemos hecho, ya lo hemos practicado, ustedes ya lo conocen, también el procedimiento lo vamos a hacer solo 3 veces, con 5 oscilaciones. Y al final, con el periodo promedio, que ya hemos calculado en otras clases, vamos entonces a calcular el valor de la gravedad. Y de ahí vamos a sacar conclusiones. ¿Listo? Entonces nos vamos a reunir en equipitos de trabajo de A3, si son tan amables, y yo les voy a pasar en toda continuación a cada equipo un péndulo y una hojita donde vamos a depositar los datos que vamos a tomar. ¿Listo? Por favor, si son tan amables, bien juiciosito, nos vamos a reunir en grupos de A3. Listos. Vamos entonces ya les voy a pasar las hojitas. Mire. ¿Quién me falta por péndulo? Listo. Péndulo. ¿Quién más? Péndulo. Y ya les voy a pasar las hojitas para que empecemos a llenar los datos. Muy bien. Ustedes saben que por cuestiones de tiempo vamos a hacerlo un poquitito rápido. Vamos a hacerlo en 3 oportunidades. Y la pesa, ¿me colaboras, Camilo, repartiéndole a los grupos que faltan la hojita? Les voy a pasar, les voy a poner aquí adelante la pesa, la gramerita para que tomemos el dato. Listo. Entonces, el primer ejercicio, vamos a despejar la gravedad. Si tienen dudas en el despeje, por favor me levanta la mano, que con mucho gusto lo corregimos. Gracias, Cam. Cualquier pregunta me va levantando la mano, que con mucho gusto lo vamos solucionando. Recordamos también, al finalizar, cuando tengamos todos los daticos ya encontrados, listos, medidos y todo, pasan y ubican en el tablero su grupo y vamos a pasar los datos que tenemos en esas hojitas que acabamos de encontrar. Listo. Nos damos 5 minuticos para que por favor lo hagamos. La longitud de los péndulos que son más larguitos es de 60 centímetros
y la de los pequeños de 30, para que no los midamos porque el tiempo ya no nos da. Acá se divide por 1000. Sí, por 1000. Dividimos por 1000. La masa, recuerden, aquí la obtenemos en gramos y las vamos a pasar a kilogramos. Dividimos por 1000. ¿Listo? Cinco. Que con 5 oscilaciones nos puede dar. Vamos a hacerlo en 3 vecesitas. Preguntas, muchachos. ¿Quién tiene pregunticas? ¿Qué más? Sí, también hay que entender que ya lo hemos practicado un poquitico, lo hemos hecho ya en clases anteriores, el movimiento de, el calcular el periodo de un movimiento. Entonces nos es familiar. Me alegra que lo recordemos. Cuéntenme. Se suma este tiempo dividido el número de oscilaciones. Mira, acá lo tenemos. Ujú. ¿Quién ha ido terminando? ¿Quién ha ido terminando? ¿O estoy muy acosón? Muy bien. Correcto. ¿Cómo van, muchachos? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Están hallando este? ¿Sí recuerdan cómo? Se divide entre 5. Correcto. Muy bien. ¿Cómo van? Sí. Listo. Vamos. Vamos a acelerar un poquitín. Si no, háganlo solo 2 vecesitas. Ah, perfecto. Yo te voy a tomar entonces de una vez. Grupo 6. Entonces dejémoslo sin grupo y lo dejamos de último. Grupo 1. ¿Quién es? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 7 y 8. Muy bien. ¿Listos? Estamos. Muy bien. Mientras tanto yo voy a ir pasando entonces los datos al tablero para que concluyamos lo que necesitamos ver de este fenómeno. ¿Quién más? Permítanme si quiere, les agradezco mucho. Vamos a estar pendientes de las conclusiones. Los que van terminando, vamos pensando en qué errores pudimos tener a la hora de hacer las mediciones que hicimos. Vamos pensando en eso y vamos tomando notica en el cuaderno de esos errores que pudimos haber cometido
o qué nos pudo haber pasado para que la medida que estamos obteniendo no sea la correcta? Sí, muy bien. Grupo, me lo anotan por favor. Gracias. Muchas gracias. Voy a permitan. Gracias. Listo, muchachos, vamos a poner atención entonces un momento, no importa dónde vayamos ya, por cuestiones de tiempo. Vamos a observar entonces lo siguiente, muchachos. Listo, ya por cuestiones de tiempo no alcanzamos para todos, pero es para que podamos concluir cositas que nos van a servir para entender bien el tema como tal. Lo primero, que teníamos dos longitudes para el péndulo que estábamos trabajando. Con respecto a la longitud, observamos la variación que tiene el período. Observamos que cuando la longitud es 60, el período para los grupos que están registrados acá está más o menos entre 1.59 y 1.63. Y los periodos cuando la longitud es 30 es más, ¿qué? Más bajo, ¿correcto? Entonces el periodo es menor. Valores de la gravedad, los que tenemos al final para que hablemos de ellos. Con respecto entonces a eso, observamos que independiente de las masas, el periodo solo varió cuando variamos, ¿qué? La longitud. Concluimos entonces, para que anotemos por favor en los cuadernos, o si tiene alguna duda por favor me pregunta, que el periodo varía cuando, ¿cuál variable varía? La longitud. Es decir, que a longitudes iguales el periodo es igual, y observamos que las masas son diferentes. Eso quiere decir que, ¿qué? Gracias Camilo. Que en el resultado del periodo, la masa no influye. ¿Listo? Observamos los valores de la gravedad. Están diferentes. ¿Será que la gravedad influye al final en el cálculo del periodo? Sí. Si la gravedad aumenta, entonces el periodo ¿será qué? Disminuye. Eso nos sucede acá en nuestra población. ¿Dónde es mayor la gravedad? Pues la variación es muy poca, pero ¿dónde es mayor? Aquí donde estamos nosotros, en la zona, o de los compañeros que viven en los alrededores en la montaña. ¿Dónde es mayor la gravedad? Acá. Y es menor a medida que aumenta la altura. Eso quiere decir que la gravedad también influye en el cálculo del periodo. Ya no nos alcanzamos a tomar notas de esas conclusiones, muchachos, les agradezco enormemente por la práctica, la paciencia, un aplauso para todos. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Hemos entendido cuáles son las variables que actúan y determinan el movimiento del péndulo? Sí. Listo. Muchísimas gracias, muchachos. Entonces nos vemos en la siguiente clase.